Y continuamos nuestro curso de neumatología, la obra del Espíritu Santo. Espero que estén haciendo sus tareas y entregándolas al hermano Anderson, como sea que él les ha pedido que lo hagan. Um, ok, estamos en neumatología, términos que describen el recibir el Espíritu Santo. Nuestra última lección habíamos hablado acerca de Juan 3 al 5, al nacer de nuevo, nacer del agua, nacer del Espíritu, la promesa, que era muy importante, un término muy importante para el Señor Jesucristo, que se refiere a la promesa de Joel capítulo 2, verso 28. Pedro toma esa promesa en su sermón del día de Pentecostés y lo une inextricablemente con la evidencia de hablar en lenguas. Para Pedro, Joel 2:28 es el hablar en lenguas es Joel 2:28. Entonces, esa es la inauguración, decíamos, de lo que nosotros llamamos la iglesia. No hay iglesia antes de eso, hay promesa de que Cristo iba a edificar su iglesia, pero es en Hechos capítulo 2 la primera vez que se utiliza la palabra iglesia como algo que ya existe. Entonces, es ese evangelio de Hechos capítulo 2, bueno, el evangelio es predicado en todo el sermón, pero es la aplicación del evangelio en Hechos capítulo 2, versos 38 y 39. Y luego dejamos que el Señor tome control y tuvimos un buen tiempo en el Señor. Um, Y no me acuerdo, hermano, si hablamos de los términos que describen el recibir el Espíritu Santo, como recibir, bautismo, cayó, vino. ah, Me pueden decir, no, ok, entonces vamos a hablarlo hoy. Obviamente es una experiencia especial, es una experiencia que solo sucede en el Nuevo Testamento, es una experiencia que solo está disponible después de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, no antes. Pero una vez que se da, tenemos entonces nosotros distintos términos que se utilizan. Y déjeme ver aquí, distintos términos que se utilizan para hablar de ese Espíritu Santo. Y tenemos varios versículos que queremos acá compartir. Uh, Porque Juan, a la verdad, dice, bautizó en agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de no, o después de no muchos días. Y estas son las palabras de Jesús, despidiéndose en lo que llamamos el monte de la ascensión, el monte de los olivos, de sus discípulos. Dice, serán bautizados en el Espíritu Santo. Y sabemos que la palabra bautismo implica inmergir o sumergir. Entonces van a ser sumergidos en el Espíritu Santo. Y en Hechos capítulo 2, versos 4, cuando habla de esta experiencia que se cumple, dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas como el Espíritu les daba que hablaran. Entonces note que aquí lo que es bautizados implica ser llenos y tenemos más escrituras en Hechos 2:33, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Entonces, aquí dos términos que se utilizan para hablar de eso, la promesa y ha sido derramado. Entonces, vemos nosotros una variedad de términos para describir la misma experiencia, ¿verdad? Derramado que ustedes ven y oyen. Esto va a ser clave después, porque el recibir o el que el Espíritu Santo sea derramado sobre uno, cuando uno ya recibe esa promesa, hay algo que usted va a ver y oír. Entonces, note especialmente esta parte, algo que se puede oír. Y obviamente, en la mente de Pedro, que es el que está dando este mensaje, eso es una vez más una relación a eso de las lenguas, ¿ok? Pedro les dijo, arrepiéntanse y sea bautizado cada uno de ustedes y recibirán el don del Espíritu Santo. Entonces, note aquí, inclusive tenemos otra vez dos distintos términos acá, recibir y el don.
Entonces, lo que aquí se llama la promesa y es derramado, es algo que se recibe y es un don, un regalo, un presente, decíamos la última vez. Entonces, de eso se trata. En Efesios 1:13 dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación. Y cuando hablamos de evangelio, estamos hablando obviamente de la muerte, perdón, de la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. Entonces, esta palabra aquí, evangelio, es importante. El que realmente recibe, escucha, oye, obedece ese evangelio, el evangelio de salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados. Entonces, note otro término, con el Espíritu Santo que había sido prometido. Diversidad en el lenguaje, pero maravillosamente todo describe ese mismo don. Efesios 4:30, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, en quien fueron sellados para el día de la redención. Entonces, aquí podemos ver nosotros de que, perdón, se está haciendo una relación entre el ser sellado y el día de la redención. Entonces, si a usted me dice, hermano, es para salvación, creo que está muy claro acá, que cuando uno recibe ese sello, uno está sellado para el día de la redención. Entonces, un sello es algo muy importante. ah, Obviamente, nosotros que vivimos en países hispanos, que nos cobran por cada sello legal que le van a poner, tiene que ser papel membretado, no necesita el sello de tal persona y la firma, quién sabe qué, o tiene que hacerlo sellar. Ya sabemos que todo cuesta dinero. En este caso, este Espíritu Santo es el sello para el día de la redención. Entonces, mientras Pedro todavía hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó. Ese es otro término. Cayó sobre todos los que oían la palabra. Y los creyentes de la circuncisión, es decir, judíos que habían venido con Pedro, quedaron asombrados porque el don del Espíritu Santo fue derramado. Entonces, note, cayó, fue derramado. Tenemos una vez más esa multitud de términos. Es un don, es derramado, cae sobre también, dice, los gentiles. ¿Ok? Entonces, podemos ver la manera en que el Nuevo Testamento utiliza esos términos. No tenemos que siempre estar buscando que diga el bautismo del Espíritu Santo o el sello del Espíritu Santo o se derramó o lo recibieron, etcétera, etcétera. Todos los términos que estamos viendo están refiriéndose a la misma experiencia con el Señor y entonces por eso es necesario. ¿Ok? Ok, entonces Pedro respondió, ¿acaso puede alguno negar el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros? Entonces recibieron el Espíritu Santo, dice los gentiles, en este caso está refiriéndose a la casa de Cornelio, igual que nosotros. Entonces, usted es algo, ese bautismo es algo que usted recibe, pero el Espíritu cae, se derrama, etcétera, etcétera. Um, y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y cuando vino sobre ellos, ellos hablaban en lenguas y profetizaban. Romanos 8:9. Sin embargo, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, aquí está otro término, el término mora. ¿Ok? Una vez que el Espíritu Santo viene sobre la gente, ¿qué hace? Viene a habitar dentro de uno o a morar dentro de uno. Entonces, cuando usted dice, yo tengo el Espíritu Santo morando en mí, usted está diciendo, recibí el bautismo del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, vemos que es descrito de diversas maneras en el Nuevo Testamento. El Espíritu Santo bautiza, llena, es la promesa, es el don, es el sello,
cae sobre, es derramado sobre, es recibido, viene sobre, mora en, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es una gran variedad que podemos nosotros ver de términos que hablan de la misma experiencia. Um, pero note que todos estos términos aparecen en el libro de los Hechos. No um, hay excepciones de esto, vamos a decir así, en los evangelios, pero siempre apuntan hacia adelante, ¿verdad? Cuando lo van a recibir, cuando venga la promesa. Pero ya es en Hechos cuando es convierte en una realidad. Y obviamente de Hechos a las epístolas, en ustedes, etcétera, etcétera, que fue la promesa que Jesús dio a sus discípulos en Juan 14 y luego viene a realizarse en Roma 8:9, cuando ya es una realidad, pero en los discípulos. ¿Okay? Entonces, esa riqueza de términos es necesaria para que nosotros tener una mejor comprensión de la manera en que Dios está obrando en el Nuevo Testamento, que muy propiamente, hermanos, podría ser llamada la era del Espíritu. La era del Espíritu, la era de la iglesia, le llamamos nosotros, porque ya hay una iglesia sobre la tierra, pero es en realidad la era del Espíritu. Y, perdón, más de un escritor sugirió que en vez de llamarlo el libro de los Hechos de los Apóstoles, deberíamos llamarlo el libro de los Hechos del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el personaje principal que aparece en el libro de los Hechos. Así es. Entonces, ahora, el siguiente punto acá es que el Espíritu Santo es necesario para la salvación. Y obviamente, si hacemos el vínculo entre Juan capítulo 3 y el verso 5 con la experiencia pentecostal, junto con la promesa de Joel capítulo 2, el verso 28, entonces es una conclusión ineludible. En Juan 3:5, que ya lo tienen memorizado, estoy segurísimo. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y este es el énfasis que le dábamos, es este que no puede. Entonces no podemos poner un signo de interrogación donde Jesús dijo no puede, ¿verdad? A veces tendemos nosotros a hacer eso porque, oh, un hermano que era tan bueno, tan sincero, nunca recibió el Espíritu Santo, entonces no creo que Dios lo vaya a condenar. Y entonces en este sentido ya pusimos ese signo de interrogación ahí. ¿Será que no puede? O alguien que no ha sido bautizado en el nombre de Jesús y tal vez es conocido como un buen cristiano, se llámele un Billy Graham, un Luis Palau, yo qué sé. No sé si fueron bautizados en el nombre o no, solo Dios lo sabe. Hay cosas que pasan detrás de las cortinas que normalmente nosotros no sabemos, pero suponiendo que no, y entonces ya la gente está diciendo, ¿será que alguien así que predicó tanto la palabra, que era tan bueno, tan respetado y qué sé yo, será que no va a entrar en el reino de Dios nada más porque no nació de agua? Y entonces ahí está este pecado, digo yo, porque estamos cuestionando lo que Jesús dijo, ¿verdad? ¿Será verdad? Jesús dijo, no puede. Y mi responsabilidad, nuestra responsabilidad como creyentes en la Sagrada Escritura es simplemente decir lo que la Escritura dice. Más allá de eso, no se nos llama a nosotros a dar el juicio final, ¿verdad? Simplemente a anunciar lo que la Biblia dice. Entonces, normalmente le digo a la gente, si me pregunta usted de su abuelita que era tan buena, tan santa, tan pura, ¿no? Y como que pensamos nosotros que nuestras abuelitas nacieron abuelitas, ¿no? Nunca fueron jóvenes, nunca, ah, qué sé yo, nunca se portaron mal, nunca fueron a fiestas ni se emborracharon cuando eran jóvenes, ¿no? Porque nacieron abuelitas aparentemente y santas. Pero siempre tenemos esa idea que mi abuelita que era tan buena, que será que sí, será que no.
Y a veces le preguntan a uno, ¿verdad? Hermano Medina, ¿usted qué piensa? Mi abuelita hizo esto, ¿va a estar en el cielo? Y yo le digo, no puedo decirle que sí o, o que no. Lo único que le puedo decir es lo que dice la escritura. No conozco a su abuelita, no la conocí, no conozco su corazón, no sé cuántas oportunidades tuvo de aceptar el evangelio o de rechazarlo. No tengo idea si en algún viaje de repente alguien le habló de la palabra y como estaban al lado de la playa, la bautizaron y salió hablando en lenguas. Yo no sé y tal vez usted tampoco. Entonces, lo único que podemos hacer nosotros es limitarnos a simplemente decir, la Biblia dice esto, y de más allá dejamos el juicio a Dios, pero no podemos dejar de anunciar lo que la Biblia dice. Entonces, desde ese punto de vista, por lo menos, lo único que nosotros podemos hacer es decir lo que Jesús dijo, y si lo predico de esta manera, no estoy yendo en contra de la escritura, estoy más bien parándome firme sobre la escritura. ¿Ok? Um, Recientemente alguien decía, hermano, mira, a este hermano que lo conozco, que tiene un testimonio perfecto, pam, 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 nunca lo escuchamos hablar en lenguas, entonces, ¿cómo es posible que? Uh, este es el punto, ¿no? Entonces, lo que me tocó decirle a los hermanos, por lo menos a ese hermano, era, si usted me agarra a ese hermano y lo pone por encima de la Biblia y dice, este hermano es el que me va a ayudar a interpretar la Biblia, entonces ese hermano es su clave hermenéutica, ¿verdad? Es su clave de interpretación. En vez de poner a la Biblia por encima del hermano y de decir, la Biblia es lo que nos enseña y no podemos nosotros cambiar lo que la Biblia dice simplemente porque un hermano ha tenido esta experiencia o ha dejado de tener esta experiencia. ¿Se da cuenta? Entonces, el que experimentemos algo o el que no experimentemos algo no cambia lo que Jesucristo dijo y lo que la Biblia enseña al respecto. No cambia el sermón que Pedro predicó, que le dimos bastante énfasis la última vez que nos reunimos, donde vimos que es él el que hace ese vínculo entre Joel 2:28 y el hablar en lenguas. Entonces, ¿qué hacemos? Anunciamos lo que la Biblia dice. Entonces, de acuerdo a Juan 3:5, necesitamos nacer del Espíritu y sin el Espíritu no podemos entrar en el reino de Dios. Romanos 8:9, más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ahora, teniendo en cuenta los muchos términos que vimos nosotros que la Biblia utiliza para hablar del Espíritu, si nosotros decimos, hoy, pues yo creo que el hermano lo tiene, aunque él nunca recibió el bautismo del Espíritu Santo, como que no tiene mucho sentido, ¿verdad? ¿Cómo puede haber recibido algo sin haberlo recibido? ¿Cómo puede tener algo morando en él? Porque ese es precisamente el requisito que se pone acá, ¿verdad? Mora en. ¿Cómo puede estar morando en si nunca ha sido derramado sobre? Entonces, ese tipo de terminología que vimos nosotros es importante y nos ayuda a entender qué es lo que está diciendo esto acá también. ¿Ok? Entonces, decíamos, esto es para salvación, no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces es un sello divino. Y sin ese sello, entonces, ¿cómo podemos nosotros llegar confiadamente al día de la redención? Y 1 Corintios 12:13, que creo que le pone un lindo rozón ahí, porque dice, porque por o con o en, la palabra griega es la misma que se puede traducir de cualquiera de estas maneras, porque en un solo espíritu o con un solo espíritu fuimos todos bautizados en, y esta palabra es hacia adentro de, en un cuerpo. Es decir, esto es lo que nos hizo parte del cuerpo de Cristo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Note esa fraseología también, que no está en nuestra lista, pero tal vez deberíamos añadir, la verdad, que usted puede beber el espíritu.
Entonces usted puede ser bautizado con, el Espíritu puede derramarse sobre usted, usted puede beber el Espíritu, qué sé yo, pero en este caso somos bautizados en un cuerpo. Es decir, ¿qué es lo que nos hace miembros del cuerpo de Cristo? Es ese Espíritu, que es en, con un solo Espíritu, y ya que utiliza el término bautizados, aquí inmediatamente ya está haciendo esa relación de que el bautismo del Espíritu Santo es lo que nos pone en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedo estar parte del cuerpo de Cristo si no he sido bautizado por ese Espíritu dentro de ese cuerpo de Cristo? Ah, entonces, la Escritura termina siendo bastante clara en relación a esto. ¿Ok? Tito 3, 5 al 6, otra escritura que nos habla de esto. Dice, nos salvó. Ahora note, aquí está hablando de salvación. ¿Ok? De la misma manera que dice que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él, aquí nos está diciendo ya que nos salvó, perdón, que nos salvó, ah, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, que la mayoría van a decir ese es el bautismo en agua, y por la renovación en el Espíritu Santo. Ahora, entonces sí, vamos a decir, ok, ¿cuándo sucedió esta renovación en el Espíritu Santo? Dice, el cual derramó en nosotros abundantemente. ¿Derramó? ¿Dónde? En nosotros, dentro de. Entonces, esta renovación en el Espíritu Santo sucede cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo. No hay otra ocasión donde esto pueda haber sucedido. Entonces, no puede haber una renovación si es que el Espíritu no fue derramado. Y de acuerdo a esto, cuando lo derramó, eso trajo la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, de ahí sacamos que es parte del nuevo nacimiento, ¿verdad? Es el nuevo nacimiento. Ahora, cuando hablamos de derramó, es la misma palabra que el libro de los Hechos utiliza para referirse precisamente a ese Espíritu Santo. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Entonces, note aquí, el Espíritu Santo cayó, ya vimos, ¿sobre quiénes? Todos, ok. Si usted quiere, le sigue ahí esa palabra todos. ¿De dónde viene? Viene de Joel capítulo 2, verso 28, sobre toda carne. ¿Ok? Los que oían el discurso y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro. Déjenme ver si podemos hacer esto un poquito más presentable. ¿Ok? ¿Sobre quiénes? Sobre todos. Ahí está. Entonces, sobre todos fue derramado este Espíritu Santo. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se que derramase. Ahí está esa palabra que utiliza Tito 3, 5 y 6. El don. Entonces, ¿qué se derramó? El Espíritu Santo. ¿Cuál es ese Espíritu Santo? El don. ¿De dónde, de dónde vemos esta palabra otra vez? Esta palabra don la vemos en Hechos capítulo 2, verso 38. Y recibirán el don del Espíritu Santo. Entonces, note cómo todo esto está ligado, que si se derrama, ¿qué se derrama? El don. ¿El don de qué? Del Espíritu Santo. ¿Qué pasa cuando se derrama el don del Espíritu Santo? Los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces, no es simplemente el segundo capítulo de mi imaginación el decir de que regresar, el decir que cuando nos habla en Tito 3, 5 y 6, que nos salvó por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Este lenguaje, hermanos, es de Hechos. Acuérdese que es en Hechos capítulo 2, déjeme ir ahí, verso 33 tal vez. Ya, aquí está. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ¿a qué? Ha derramado, ha derramado.
esto que vosotros veis y que oís. ¿Oís qué? El hablar en lenguas. ¿Ok? Entonces, vemos nosotros cómo se enlaza directamente y luego cuando vamos al verso 38, ahí está el lenguaje de el don del Espíritu, el don del Espíritu Santo, um, del cual está hablando Tito capítulo 3, versos 5 y 6. Y porque para vosotros la promesa, etcétera, etcétera. Entonces, eso es precisamente lo que estamos nosotros viendo acá. Nos salvó por esa renovación en el Espíritu Santo. ¿Cuándo sucede eso? Cuando derramó en nosotros abundantemente. ¿Por quién? Jesucristo es el que la derramó, porque Él recibió la promesa del Padre y la derramó sobre nosotros. Y otra vez, todo ese lenguaje también está surgiendo acá en lo que vemos nosotros en Hechos capítulo 10, versos 44 y 46, cuando Cornelio y los de su casa, que son romanos, son gentiles, no son parte del pueblo judío, reciben también ese mismo Espíritu Santo. ¿Y qué pasa cuando se derrama el don, ese Espíritu Santo? Porque ese es el término que se utiliza en Tito 3:6 y ese es el término que se utiliza acá. Se derrama ¿qué? El don, el don del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué sucede cuando se derrama ese don? Sabemos que hablan en lenguas. Entonces, esos vínculos son demasiado claros para simplemente ignorarlos y decir, no, yo pienso diferente. Tenemos que entender, este es el nuevo nacimiento. El recibir ese Espíritu Santo es el nacimiento del Espíritu al que Jesucristo apuntó cuando estaba hablando con Nicodemo. Por eso es que podemos nosotros con toda certeza decir, ¿a qué se refería Jesús en Juan 3:5 cuando dijo, el que no naciere de agua y no naciere del Espíritu no puede entrar en el reino? Porque ¿cómo puede uno entrar en el reino sin el sello del Espíritu Santo? ¿No? ¿Cómo puede uno entrar al reino si no ha sido renovado en el Espíritu Santo, si no ha renacido del Espíritu Santo? Entonces, por eso es que este tipo de lenguaje es tan importante. ¿Ok? Um, 1 Corintios 6:11 utiliza el lenguaje similar y esto erais algunos y nos habla en los versos anteriores de todo tipo de pecado. ¿Ok? Esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. ¿Cómo? En el nombre del Señor Jesús, ahí está el bautismo, ¿ok? Y el hecho de decir lavados nos habla de bautismo. Y cómo hemos sido santificados, justificados por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, note cómo 1 Corintios 6:11 es un eco de Juan 3:5. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y usted ha tenido todo tipo de pecados, pero esto erais algunos, más y habéis sido lavados, santificados, justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ahora, usted que sabe Hechos 2:38, arrepentidos, sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Eso nos habla de este lavado, ¿verdad? De este lavado. Nuestros pecados son lavados cuando somos bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces, ineludiblemente, esto es un eco de Hechos 2:38 y es un eco de Juan 3:5. Y somos santificados y justificados por el Espíritu, el cual viene una vez que nosotros obedecemos el paso del arrepentimiento y el bautismo en agua en el nombre del Señor. ¿Okay? Entonces, continúa. Esto es lo que dice el doctor David Bernard, superintendente general de la Iglesia Pentecostal Unida Internacional y también el autor de innumerables libros. Pero esto dice en su libro El Nuevo Nacimiento. El Espíritu primero comienza a morar en la vida de una persona cuando es bautizada con el Espíritu. Cualquier otra alternativa no sería lógico. Por ejemplo, dice él, ¿puede el Espíritu morar en una persona si no ha recibido el Espíritu? ¿O si no ha sido lleno con el Espíritu? Si el Espíritu no ha venido sobre ella o si el Espíritu no ha caído sobre ella. Sería un poquito, bueno, no un poquito, totalmente extraño decir, no, si el Espíritu mora en esta persona, aunque nunca lo ha recibido, nunca ha sido lleno, nunca ha venido el Espíritu sobre ella. No, es imposible. Entonces, esto nos ayuda a nosotros a entender
posición un poquito mejor. Y déjeme decirle, esto no es un invento de nosotros, ¿ok? Hay teólogos trinitarios que dicen lo mismo, basados simplemente en el hecho de leer lo que dice el Nuevo Testamento, ¿ok? Donald Bloch, en su libro Essentials of Evangelical Theology, lo esencial de la teología evangélica, dice, insistimos, note esa fraseología, que el bautismo del Espíritu no puede diferenciarse del nuevo nacimiento. Entonces, no son dos cosas, dice él. Anthony Hoekema, que acerca del hablar en lenguas, dice, el bautismo en el Espíritu no es una experiencia distinta de ni usualmente posterior a la conversión. Entonces, lo que está diciendo es, usted no puede convertirse y luego recibir el bautismo del Espíritu, porque no es una experiencia distinta, no es una experiencia posterior. Es decir, la conversión y recibir el bautismo del Espíritu es lo mismo para Anthony Hawking. Ahora, ellos dicen esto cuando están en conversación, ahora escúcheme esto bien, en conversación con teólogos pentecostales trinitarios, porque la posición pentecostal trinitaria llegó a cambiar con el tiempo y ellos llegaron a decir que el bautismo del Espíritu Santo era una experiencia posterior a la conversión, donde ellos decían, o es simplemente poder para evangelismo. Entonces, usted es salvo, pero si después quiere usted ser usado por Dios para el evangelismo, usted necesita recibir el bautismo del Espíritu Santo, porque ese es el que le da poder. Basados un poco en Hechos 1:8, pero no agarran todo el paisaje completo que vimos nosotros en las innumerables escrituras que citamos hoy. Entonces, lo que los evangélicos están diciendo es, no, el bautismo en el Espíritu no puede diferenciarse del nuevo nacimiento. Y el bautismo en el Espíritu no es una experiencia distinta ni posterior a la conversión, es lo mismo. Entonces están diciendo, estos pentecostales trinitarios están equivocados en esto. ¿Ok? Ahora nosotros decimos, bueno, ustedes están incorrectos en esto, a nuestros amigos evangélicos, pero ustedes mismos necesitan recibir el bautismo del Espíritu hablando en lenguas. Ahora, ¿por qué dicen esto ellos? Porque según ellos, según los evangélicos, el don, el don del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas cesó en el primer siglo. Por eso ellos son conocidos como cesacionistas, porque dicen ellos cesó con la muerte de los apóstoles, ya nadie hablaba en lenguas, ya no habían dones del Espíritu, ya no hay milagros, todo eso se acabó cuando murieron los apóstoles. Para nosotros como apostólicos decimos, no, todo lo que está escrito en el libro de los Hechos es para toda la era de la iglesia, porque en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Entonces, si estamos viviendo en esos postreros días o últimos días, toda esa obra del espíritu es para nuestros días. Entonces, ahí es donde estamos en diferencia con los pentecostales trinitarios y con los evangélicos, que para nosotros todo lo que acabamos de leer sucede todavía dentro de la iglesia del Nuevo Testamento. ¿Ok? Um, ok, otra cita de Bernard. El bautismo del Espíritu es el medio por el cual recibimos a Cristo en nuestras vidas. Note esto cuidadosamente. Es imposible recibir a Cristo en una ocasión y porque hay solo un espíritu. Cuando somos bautizados en espíritu, recibimos a Cristo en nuestra vida. Y no sé cuántos de ustedes estuvieron en el curso de de la iglesia, que fue popularizada por los evangélicos. Algunos pentecostales la adoptaron y ahora hablamos de que la gente necesita recibir a Cristo. Y como dice nuestro obispo Valverde, no somos nosotros que tenemos que recibir a Cristo, es Cristo el que tiene que recibirnos a nosotros cuando nos acercamos a Él en arrepentimiento y en bautismo, y como señal de que nos ha recibido, derrama su espíritu sobre nosotros. Entonces, a veces utilizamos frases como esta
que no sabemos ni cuál es el origen, ¿verdad? Pero el origen es, una vez más, evangélico. Y cuando digo evangélico, estoy hablando en el sentido denominacional, ¿no? Las iglesias que se dicen evangélicas, como, qué sé yo, los bautistas, etcétera, que son cesacionistas y que con el movimiento de las cruzadas evangelísticas y todo eso, inventaron esa frase para de alguna manera ayudar a la gente como que a acercarse al Señor. Y nada malo en eso. El problema es que ellos se quedan ahí, ¿no? Recibe a Cristo en tu corazón. ¿Lo has recibido? ¿Has orado? Ok, entonces ya eres salvo. Y nosotros decimos, no, 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 ok, está la persona tal vez viniendo con fe y está con corazón arrepentido. ¿Qué tenemos que hacer después de que tienen fe, han creído al Evangelio y se arrepienten? Tenemos que bautizarlos en el nombre de Jesús y tienen que recibir el bautismo del Espíritu Santo, porque ese es Juan 3:5. Entonces, va a ser, bueno, ni siquiera podemos hablar de porcentaje, pero si hiciéramos la pregunta, ¿cuántas iglesias llamadas evangélicas cumplen con ese requisito del Señor de decirle a la gente, tienes que nacer de nuevo de agua y del Espíritu? El número va a ser increíblemente bajo si es que existe en alguna medida. Entonces, creo que lo que dice aquí el doctor Bernard es muy importante. El bautismo del Espíritu es el medio por el cual recibimos a Cristo, ¿no? Pues si se habla de recibir el Espíritu Santo, entonces ese Espíritu es Cristo, ¿no? Efesios 4:4, un cuerpo y un espíritu. Primera Corintios 12:13, por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, ven que es una escritura bastante, bastante importante, ¿ok? Ok, hablamos para preguntas, si alguien la tiene y si puede ayudarnos con poner ah, no solo su micrófono, también su video para que podamos verlo cuando esté haciendo la pregunta. Pero adelante, hermanos. Y si algo no han entendido, está bien, dígame, voy a tratar de explicarlo tal vez de una mejor manera, si es posible. Adelante. Ok, ¿algún comentario? Algo que más o menos está ahí, pero no sé si a 100% de claro. O alguien que diga, amén, hermano, todo lo creo así como está escrito. Pastor, Dios lo bendiga. Adelante, hermano. Ante todo, pastor, agradecerle de manera infinita porque la verdad, pues, vengo estudiando las escrituras hace rato, estoy haciendo un seminario teológico en el Instituto Pentecostal, pero la escritura es algo como, decía yo estos días, como comer pescado. Tienes que comerla con mucho cuidado porque si no te puedes perjudicar tú mismo. Como que si me contristara, si me pusiera como triste, ver cómo grandes eruditos bíblicos han, podemos decir, proliferado la idea de que no es necesario recibir el Espíritu Santo para salvación. Pero el Señor lo está diciendo de una forma tan clara. No puede entrar al reino de Dios. Entonces, de antemano agradecerle esa aclaración, porque Amén. hasta hoy, y me duele, la verdad me duele, no sé, me siento como triste, saber cómo se ha metido una doctrina de, no, pues bautízate y persevera y ya. La Biblia está diciendo, no puede entrar al reino de Dios. Gracias, mi pastor. La verdad, sin palabras. Amén, Gracias. hermano. Es un honor, es un honor. Paz de Cristo, hermanos. Amén, hermano. Hermano, una pregunta que hace días me está inquietando. En esa época donde antes de que hubiera el avivamiento pentecostal, por allá en los años 1914, creo, que no se hablaba en lenguas y de hecho creo que se había dicho que ese don ya no existía. ¿Qué podemos decir? Podemos afirmar de que sí hubieron hermanos que hablaban en lenguas y que recibían el don del Espíritu Santo hablando en lenguas, o cómo podemos nosotros responder a alguien que nos haga esa pregunta.
Gracias, hermano. Es muy buena pregunta. 1901 es cuando surge lo que llamamos nosotros ahora el Gran Avivamiento Pentecostal. Pero en el curso de Historia de la Iglesia que cubrimos en 2 semestres, hablamos mucho del tema y honestamente como grupo lo desconocemos bastante. Entonces su pregunta es muy, muy a propósito y bienvenida, porque precisamente eso es algo que nos dimos cuenta de que hubieron movimientos de avivamiento a través de toda la historia de la iglesia, donde el hablar en lenguas estuvo presente. Y aún dentro de los llamados avivacionistas, como Juan Wesley, Carlos Wesley y qué sé yo, habían, no en su predicación, lastimosamente, pero en sus diarios, en sus experiencias con ese avivamiento, ellos muestran cómo la descripción que dan es la misma descripción que nosotros podemos leer, por ejemplo, del avivamiento en la calle Azusa. Gente que bajo el poder de Dios quedan acostados en el suelo, ya sea llorando o qué sé yo, y algunos aún hablando en otras lenguas. Hay ese tipo de descripción en avivamientos durante la Reforma, estamos hablando 1500, durante los grandes avivamientos 1700, 1800, 1900. Entonces sí hay ese tipo de experiencias. Y por eso decía, hay cosas que surgen detrás de las cortinas que a veces no se dan a conocer, um, pero hay gente, aún hoy, por ejemplo, y no voy a decir nombres, pero algún pastor en algún lugar, ¿ok? Que están bautizando líderes grandes de lo que nosotros llamamos los famosos evangélicos en el nombre de Jesús, pero no lo están haciendo públicamente porque no quieren perder la influencia y los seguidores que tienen. Y algunos de ellos lo están haciendo con buen corazón en el sentido de, si yo lo hago públicamente, me cierran todas las puertas, pero yo lo creo. Entonces lo que voy a comenzar a hacer es voy a comenzar a hablarlo a mis amigos, voy a comenzar a compartirlo detrás de cortinas para que multitudes puedan aceptar este evangelio y el bautismo en el nombre de Jesús. Entonces, entiendo que ha habido gente, y ustedes tal vez han tenido la experiencia de que, oh no, es que soy pastor y la iglesia bautista me da un sueldo. Si yo me bautizo en el nombre de Jesús, me quitan sueldo. ¿Qué hago de ahí en adelante? Y entonces dicen, no me voy a bautizar, lo siento. Entonces, no estoy hablando de esa gente, estoy hablando de otros que quieren hacer una influencia, pero no quieren puertas cerradas. Porque hemos visto eso a través de la historia también, aún de la iglesia pentecostal. Y 1914 es cuando se da la revelación, vamos a decir así, por lo menos en ese periodo del bautismo en el nombre de Jesús. Pero aún eso, en toda la historia de la iglesia hay gente que siempre ha bautizado en el nombre de Jesús. Ha habido anabautistas durante la Reforma que decían el bautismo es necesario para salvación y tiene que ser por inmersión. Okay, y a ellos se opusieron ya los reformadores como Lutero, Calvino especialmente. Calvino muy famosamente hizo quemar en la hoguera a Miguel Servet, que era un unicitario que osó escribir 2 libros en contra de la Trinidad. Y entonces Calvino lo traiciona con la Inquisición católica y tienen un juicio ahí en Ginebra y lo queman vivo, junto con su libro de la unicidad de Dios. Entonces hay todo eso que lastimosamente desconocemos mucho, ¿verdad? Entonces, ¿qué se puede decir así en términos resumidos? A través de toda la historia ha habido gente, desde el día de Pentecostés hasta nuestros días, que han recibido este mismo nuevo nacimiento de agua y del Espíritu. Ha habido grandes movimientos, aún uno, y los que saben un poco de teología van a reconocer el nombre Tertuliano. Tertuliano es el que inventa la palabra Trinidad, ahí por el 3er siglo, ¿ok? Pero él hoy en día sería considerado un hereje porque sale de lo que es lo que era la iglesia común de ese tiempo, porque dice tenemos que volver a los dones del Espíritu que ya no estaban operando dentro de la iglesia nominal o tradicional. Y entonces él dice, no, tenemos que volver a los dones del Espíritu, al mover del Espíritu, las lenguas y todo eso. Y entonces se sale, ¿no? Y claro, ahora es el héroe de todos porque pues es el que defendía la Trinidad,
pero lo odian por otro lado cuando hablamos de Espíritu Santo, ¿se da cuenta? Entonces hay esa ambivalencia con el pobre Tertuliano ahí. Ah, pero hay movimientos así a través de toda la historia, ¿no? Creo que era Carlos Wesley que en uno de sus diarios habla de que él tuvo una experiencia así con Dios cuando no podía hablar ya en su propio idioma y estaba hablando en un idioma celestial. Um, por alguna razón no fueron al libro de los Hechos para leer qué era eso que estaban experimentando y no lo predicaron abiertamente. Pero esta es la cosa. No tenemos tantos detalles como nos gustaría, porque la historia la escriben los vencedores, ¿verdad? No tenemos, por ejemplo, libros de la unicidad de Dios del cuarto siglo, cuando sucedió el concilio de Nicea o el año 381, cuando ya se afirmó lo que llamamos la doctrina de la Trinidad. Porque la iglesia nominal se une con la iglesia imperial y hacen de los dos uno solo, adoptando costumbres paganas, la adoración a la Virgen y al niño, cosas así que antes era pues Isis y su bebé, o lo que llaman Semiramis y Tamus, etcétera, etcétera. Todo eso sucede en ese tiempo. Entonces, los que están siendo perseguidos, ¿quién va a preservar sus escritos? Hemos visto a través de la historia que la gente más bien los tiende a quemar, como sucede con Miguel Servet y su libro de la unicidad. Quemaron multitudes de esos libros. Entonces no hay una historia preservada de todos los que eran unicitarios o de todos los que hablaban en lenguas y experimentaban los dones del Espíritu, porque la iglesia oficial preservar eso, destruir todo, considerar hereje. Entonces, no tenemos más que suficiente. Ahora, lo importante nosotros tenemos que compartir, entonces no basamos en mencionarse entre esos va a haber algunos que la Iglesia Católica los pone en la lista de los papas, ¿okay? Que eran unicitarios y que bautizaban en el nombre de Jesús. Interesantemente, ¿verdad? Nosotros no los consideramos papas, eran simplemente pastores de ese tiempo, o si quieres, definitivamente. Entonces, no probamos nuestra doctrina por eso. Siempre vamos a la Biblia. La Biblia es lo que prueba o desprueba la doctrina. Si hablamos de números, no nos importa tener 150 que crean esto versus 20 millones que no lo creen. ¿Por qué? Porque nos estamos parando firmes sobre la Biblia. Y la Biblia es la única que nos va a enseñar doctrina. Amén. Ok, hermano García, adelante, por favor. Amén, hermano Medina, paz de Cristo. Amén, amén. No, yo tengo una pregunta, bueno, es algo raro. Ok. Yo pues he tenido últimamente como la duda, o la duda no, o sea, quiero saber realmente más que una duda, es saber qué es el reino de los cielos, porque allá en Romanos, si no estoy mal, dice que el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Pero cuando el texto, y también Jesús dice que el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, cuando en el texto dice que no entra al reino de los cielos, se refiere como a un reino, digámoslo así, terrenal, porque la palabra del Señor dice que el reino de los cielos se ha acercado, o sea, digámoslo así como que descendió. Entonces, no sé, aunque también usted ahorita dio un texto en Efesios que dice que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo para el día de la redención. Pero entonces yo tengo la duda exacta de qué realmente es lo que significa el reino de los cielos, o sea, ¿qué es? O sea, ¿es el reino que el Señor trajo a la tierra o es cuando ya estemos arriba en el cielo, pues glorificados, pues reinando con el Señor, ¿no? Tengo como esa... Muy bien.
Buena pregunta, hermano. Y le voy a responder como uno de mis profesores favoritos siempre respondía a las preguntas, ¿no? Usted dice, hermano, ¿es el reino que Jesús estaba trayendo o es el reino donde vamos a ir cuando seamos arrebatados? La Sí. respuesta es sí, ¿no? Sí. Sí. Siempre nos hacía eso. Porque el reino de los cielos o el reino de Dios es exactamente lo mismo. ¿Okay? Tiene que ver con el reinado de Cristo. Hoy Cristo reina sobre la iglesia, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de iglesia, no estamos hablando todos los que asisten a Fuente de Verdad, porque usted sabe que decimos, ni están todos los que son, ni son todos los que están. Es decir, hay un cuerpo visible de Cristo, pero solo Cristo sabe quiénes realmente son miembros de su cuerpo, ¿verdad? Ujú. Entonces, por eso decimos, ni están todos los que son, ni son todos los que están. Es un reino espiritual, pero está compuesto por aquellos que han hecho de Jesucristo su rey. Entonces, cuando Jesucristo comienza su ministerio como Mesías, Él está anunciando ese reino que se ha acercado, el reino mesiánico que por generaciones estaban ellos esperando. Entonces, si hablamos de hoy la iglesia es el reino de Dios. Pero eventualmente ese reino va a cubrir todo el mundo, dice, como las aguas cubren el mar, ¿verdad? Sí. El reino milenial, por ejemplo, de Jesucristo, donde nosotros como iglesia vamos a reinar con Él. Ese va a ser el reino de Dios en la tierra. Y va a haber súbditos que van a estar ahí con corazón, alma y vida, y va a haber otros que van a estar bajo ese reino, pero no muy cómodos, ¿ok? Porque acordémonos, cuando Él viene, vence al anticristo, regresa con su iglesia para establecer ese reino, va a haber gente inconversa que va a quedar bajo ese reino por ese periodo de 1000 años, ¿no? Y sabemos que hay gente inconversa porque al final de los 1000 años dice que son engañados otra vez por Satanás y tratan de rebelarse en contra del Señor. Entonces, pensemos en Jesús como rey y todo aquello sobre lo que Él reina, ese es el reino de Dios. Hoy está reinando sobre nosotros, en nosotros, y hay una sola manera de entrar a ese reino, nacer de agua y del Espíritu. Eventualmente Él va a reinar sobre toda la creación. Entonces tenemos el reino de hoy, el reino milenial y después toda la creación, donde nada va a quedar fuera del poder de ese reinado. Y estamos hablando Apocalipsis capítulo 22, donde el Señor está sentado sobre su trono y reinando por toda la eternidad. Entonces, por eso le digo, sí, es el reino de Dios hoy, aquellos que son bautizados en el nombre, llenos del Espíritu, sí. ¿No? ¿Es el reino de Dios aquel que va a ser establecido un día sobre todo el universo? Sí, ambos son correctos. Amén. Ok. Muchas gracias, hermano. Amén. Un placer, hermano. Hermano Vanegas, adelante. Bueno, bendiciones, qué bueno saludarlo. Amén, Solo amén. quiero hacerle dos preguntas muy puntuales. Acabo de llegar hace hermano. poquito a actualizarme en el tema y la primera pregunta es, ¿qué pasa con los que mueren? No sé si en pronto lo dijo y no alcancé a escucharlo. Los que parten para la eternidad sin ser bautizados con el Espíritu Santo, con la señal inicial de hablar en otras lenguas. Lo digo porque es que a veces en la iglesia hay personas que dan mejor testimonio sin ser bautizados con el Espíritu Santo que aquellos que han sido bautizados con el Espíritu Santo. Correcto. Sin embargo, a la hora de partir para la eternidad, entonces el que sí fue bautizado y dio mal testimonio se salvó y el que no fue bautizado, ¿qué pasó? Es una pregunta. La otra cuestión es, ¿a qué se refiere Santiago 1:18 cuando dice que Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad? Luego Pedro dice, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y luego Efesios 5:26 dice que la purificó con el bautismo del agua y la palabra. Lo digo es porque he escuchado muchos teólogos que relacionan esto con el nacer de agua de San Juan capítulo 3, versículo 5. Serían como esas dos preguntitas, hermano. Muchas gracias. Okay. Gracias, hermano. Buenas preguntas. En cuanto a lo primero, hermano, si la salvación fuera por obras, es decir, por nuestra buena conducta, yo no me salvo, ¿ok? Y habría mormones en el reino de los cielos antes que este pentecostal pecador.
Y esa es la clave de nuestra salvación, la cruz, la cruz. Somos salvos no por lo que hacemos, ni siquiera antes ni después de nuestra salvación, de nuestra experiencia de salvación, sino por la sangre y el Espíritu de Dios. ¿Se da cuenta? Sí, conozco gente que no son bautizados, que se portan mejor que algunos de los hermanos que hemos bautizado, ¿ok? Pablo conocía a uno que no solamente fue bautizado, recibió el Espíritu Santo y habló en lenguas, sino que también era misionero. Su nombre era Demas. Y la Biblia dice que eventualmente Demas abandonó todo eso porque andaba enamorado del mundo. Entonces, pero hermano, ¿cómo puede ser alguien que creyó, se arrepintió, fue bautizado en el nombre, recibió el Espíritu Santo, hablaba en lenguas y tal vez hasta hacía milagros porque andaba con el apóstol Pablo, termine en el mundo? ¿Se da cuenta? Eso es lo que llamamos apostasía. Entonces, por eso digo, ni están todos los que son, ni son todos los que están. Y entiendo que llegó un poquito tarde y creo que los hermanos ya pueden responder esa pregunta. Entonces, ¿qué hacemos con el hermano, por ejemplo, que nunca se le escuchó hablar en lenguas, pero tenía mejor testimonio que este otro hermanito que habla en lenguas todo el día y toda la noche, pero es más chismoso, ¿no? No sabemos porque nosotros no somos los jueces. Lo único que decimos es, Jesús dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede. Y eso es lo que tenemos que predicar. Pero no voy a decirle, hermano, cuando llegue al cielo usted va a ver a ese hermanito que no hablaba en lenguas y va a estar todo feliz allá. Y tampoco le voy a decir, qué pena, hermano, ese hermano se perdió para siempre, porque no es, está más allá, en inglés decimos, it's above my pay grade, está más allá de mi sueldo, ¿ok? No se me ha dado a mí la túnica de juez, solamente la túnica de predicador, proclamador del evangelio. Entonces, ¿qué decimos a los hermanos? Tratamos de alentarlos a que busquen constantemente el bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué decimos a los que no son bautizados? Piénselo, hermano, arrepiéntase, ¿no? Entréguese de todo corazón, hágalo, sea bautizado en el nombre de Jesús. Pero eventualmente cada quien tiene que tomar su decisión, ¿no? Y de hecho, yo soy de los que creen que ni siquiera tengo que empujar a la gente a bautizarse, porque si realmente entienden el evangelio, realmente entienden que son pecadores bajo el juicio de Dios, ellos son los que van a estar pidiendo, hermano, bautízame, sí, no seas malito, hermano, sí, por favor, ándale, bautízame, ¿no? Porque se dan cuenta, esto es para mi beneficio, es para salvación. Entonces, si yo empujo a alguien y le digo, mira, te voy a comprar un traje nuevo y te voy a llevar a comer a tu restaurante favorito, si te bautizas, de nada le sirve porque no es por convicción. Bautismo sin fe y sin arrepentimiento es mojarse. Eso es todo lo que es. Entonces, usted no me va a ver a mí, yo no soy partidario de que llegó el borrachito a la iglesia, hermano, y estaba arrepentido llorando al altar y le dijimos, ¿quieres bautizarte ahorita? Dijo, sí, y lo bautizamos, hermano, ya nació de nuevo. Yo no soy de esos porque para mí el bautismo es algo sagrado. La persona tiene que entender qué es lo que está haciendo cuando se bautiza. Es un pacto eterno en el cual está entrando con Dios. Es un pacto de sangre. Es más sagrado para mí que la boda que uno realiza. Y no creo que haya pastores, por lo menos no los he encontrado, que llegan dos jovencitos y se convierte y dice, pastor, cásenos ahorita mismo que queremos casarnos. No, va a decir, no, hay que hacer consejería prematrimonial, quiero saber quiénes son sus papás, cuál es su estado civil, no sea que estén casados por allá en Barranquilla y después se vienen acá a casar con... No, vamos a investigar bien las cosas. Yo soy, así soy cuando toca bautizar a alguien, ¿no? Quiero asegurarme que estás arrepentido, que has creído el evangelio, que entiendes lo que estás haciendo y que no es simplemente para hacerte parte de una comunidad o para comenzar a salir con la siervita que es del nombre, pero y que está interesado en ella, ¿se da cuenta? Entonces, hasta ahí esa pregunta tan puntual que le di 20 vueltas, ¿verdad? Ok. En cuanto a lo segundo, hermano, tal vez podemos tratarlo con más detalle al final, si me pueden hacer recuerdo. Entiendo que hay gente que está opuesta a decir que es el bautismo el que
realiza el perdón de pecados. Creo que la escritura es simple al respecto. Y sí, entiendo las escrituras que están utilizando. Pero también las escrituras que nosotros estamos utilizando son bastante claras, ¿verdad? Bautícese o sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Y ahora esta es la situación acá, porque nos va a decir para qué es. Para perdón de los pecados. Entonces, si hay otra manera de ser limpios, por lo menos para aquellos que somos pecadores y estamos viniendo a la presencia del Señor, Pedro aquí se equivocó. Y si Pedro se equivocó el día de la fundación de la iglesia, entonces todo lo que vino después de esto, estamos todos perdidos, estamos mal. ¿Se da cuenta? Y no es la única ocasión, obviamente, cuando Pedro dice esto, porque en su epístola, 1 Pedro 3:21, el bautismo, ¿no?, que corresponde a esto ahora, nos salva. Mi hermano, qué pena interrumpirle. Adelante. Lo actualizo con los textos, de pronto o sea, mi pregunta es, esos textos, ¿cómo se interpretan dentro de lo que está diciendo? Vuelvo y se los cito. Sí. Efesios 5:26 dice, Él la purificó con el bautismo de agua, y luego dice la palabra. ¿Por qué no menciona ahí el Espíritu, sino la palabra? Es una parte. Y la otra es la de Primera de Pedro, que es el mismo que cita Hechos 2:38, 1:23, donde dice, siendo renacidos por la palabra de Dios. ¿A qué se refiere renacidos? Y Juan 15:3, cuando dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os ha hablado. O sea, hay quienes dicen que el nacer de agua tiene que ver mucho con esta parte de limpieza y de la palabra. Es como la pregunta en sí que estoy haciendo. Ya. En cuanto al texto de Juan, ¿ese es Juan 6 o cuál? Deme otra vez esta Esto referencia. es, las citas bíblicas son, Deme la última. permíteme, La última cita la que... última. La última es, a ver, tengo Primera de Pedro 1:23 y Juan 15:3. Ok. Acordémonos, la frase mágica de todo instituto bíblico es: un texto sin contexto es un pretexto. Entonces, siempre es el contexto. En este contexto, está hablando de una limpieza que tiene que llevar los discípulos del Señor. Esto está hablando a los discípulos, no está hablando al pecador. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Entonces, ¿para qué lo está limpiando? Para que lleve más fruto. Pero note que este es un lenguaje simbólico, ¿no? ¿Qué está hablando aquí? Déjeme ver si la Reina Valera 2015 le deja un poquito esto más claro. Toda rama que en mí no está llevando fruto, la quita. Toda rama que está llevando fruto, la limpia para que lleve más fruto. ¿Cómo es que nosotros limpiamos ramas, hermano? Si usted tiene un rosal para que dé mejores rosas, usted comienza a podar. Entonces, aquí cuando dice lo limpia, no está hablando de limpieza de pecados. Está hablando de limpiar esa rama para que lleve más fruto. Es decir, quitarle todas las hojas y todo eso para que pueda enfocarse en llevar fruto. Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. En este caso, entonces, ¿qué es lo que nos poda a nosotros como discípulos del Señor? Es la palabra. La palabra es la que nos dice, haz esto de esta manera para que puedas llevar más fruto. Haz esto de esta otra mejor manera para que puedas ser más fructífero. De eso se trata todo el contexto. Entonces, esto no habla de salvación y perdición. ¿Ok? Entonces tenemos que tener cuidado con eso, y si quiere seguir leyendo, ahí pueden, ¿no? Permanezcan en mí, yo en ustedes, como la rama no puede llevar fruto por sí sola si no permanece en la vida, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes las ramas, etcétera, etcétera. Separados de mí nada pueden hacer. Si alguien permanece en mí, si alguien no permanece en mí, es echado fuera como ramas, se seca, es decir, nunca va a llevar fruto. Las recogen, las echan en el fuego, son quemadas. Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran, les será hecho, etcétera. En que lleven mucho fruto, sean mis discípulos. Está hablando de ser fructíferos en el Señor. Entonces, y lo otro
Juan 15, y dado el hecho de que está utilizando ese lenguaje simbólico, ya tenemos que tener mucho cuidado con eso. Hermano, Sí. sí, ya le agradezco esa parte ahí, ya la entendí. Ahora regáleme la explicación de Efesios 5:26 y ya termino con eso, y la de Primera de Pedro 1:23. Me gustaría escuchar esa parte ahí. Ok, Primera Pedro 1:23, esa va a ser más Y breve. Efesios 5:26. Ya, pues han nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por medio de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ok, note que no podemos, ¿cómo le podemos hacer esto? Déjeme ver aquí, vamos a duplicar. Vamos a duplicar. Ok. Aquí tenemos las dos cosas. El bautismo que corresponde a esta figura ahora mediante la resurrección de Cristo los salva. Entonces aquí Pedro está diciendo, como en Hechos 2:38, el bautismo los salva. Okay. Aquí, habiendo purificado la vida de ustedes en obediencia a la verdad por un amor. No, ok, perdón. 18 dijo, ¿verdad? Acá. Tengan presente. Ok. En todo el contexto, y importante una vez más, tengan presente que han sido rescatados de su vana manera de vivir, la cual heredaron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Ok, aquí va a entrar entonces la sangre del Señor. Él a la verdad fue destinado hasta la fundación del mundo, ha sido manifestado por medio de él. Creen en Dios, quien lo resucitó de entre los muertos, le han dado gloria, habiendo purificado la vida de ustedes en obediencia a la verdad por un amor fraternal no fingido, pues han nacido de nuevo. Esta es la palabrita mágica que aquí tenemos que buscar. Nacido. Ok. Déjeme buscarla aquí en la Reina Valera. Okay. El contexto, hermano, aquí podemos ver, nos está mencionando el espíritu. Ok. Entonces, una vez más, contexto. ¿Ok? ¿Cómo dice purificó vuestras almas? Por la obediencia a la verdad. ¿Ok? Importante. ¿Nosotros creemos eso? Sí creemos. Hay que obedecer a la verdad para poder, ¿qué? Ser purificados. ¿Ok? Mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados, siendo renacidos, ese es el verso 23, ¿ok? Pongámoslo ahí, siendo renacidos. Esta palabra renacidos acá, ahora sí, a ver si me sale, anagenao. Anagenao. Ok. Hacer renacer aparece una sola vez, pero viene del término ginomai, de ser, llegar a existir, etcétera, etcétera. Ser renovados, renovar. Ahora, aquí está una frase, una traducción importante que dice que engendrar. Es decir, la misma palabra, hermano, griega se utiliza para engendrar y para decir nacer. ¿Ok? La misma palabra. Entonces, ¿cómo sabemos cómo traducirla? Por contexto. Esa es la única manera de saber. Ahora, aquí se traduce como renacidos, ¿ok? Pero no sería una mala traducción decir engendrados, siendo que engendrados, no de simiente o semilla corruptible, sino de una semilla incorruptible. ¿Cómo hemos sido engendrados? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Les recuerdo lo que dice, creo que está en Marcos 13. Semilla es la palabra. Lucas 8:11. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Entonces, ¿qué está diciendo Pedro? Cuando escuchamos la palabra, hermanos, esa palabra genera fe en nosotros. Entonces, ¿qué hace? Nos engendra. La palabra nos engendra. ¿Por qué? Porque la palabra es la semilla, es la simiente.
Pero cuando somos engendrados no nacemos inmediatamente, sino que hay un proceso de gestación. De hecho, esta similitud o este tipo de lenguaje implantada. Santiago nos dice, recibid con mansedumbre la palabra ¿qué? Implantada. Es lenguaje de engendración cuando, cuando el espermatozoide y el óvulo se unen, hace un viajecito por los tubos de falopio y llegan a implantarse dentro del vientre donde esta semilla ya germinada comienza a crecer, ¿verdad? Esa es la idea que tanto Pedro como Santiago están tratando de decirnos con relación a lo que hace la palabra de Dios. Y Jesucristo mismo nos dijo, la semilla es la palabra. Pero una vez más, cuando un bebé es engendrado, no ha nacido todavía. Hay un periodo, vamos a decir, de gestación. Tiene que implantarse primero, luego tiene que un periodo de gestación. Y luego, ¿qué hace? Cuando nace a través de ¿qué? De agua y sangre, ¿verdad? Y esto es bastante rico y mi hermano me está Perdón, haciendo... hermano. Sí, Hermano, o sea que tomándole un poquito la idea, usted puede complementar eso hoy con San Juan 1, 12 y 13, donde dice más a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, y luego dice, los cuales no son engendrados por voluntad de carne ni sangre, sino por voluntad de Dios. O sea, entiendo que por la palabra somos engendrados, por el bautismo nacemos y por el bautismo del Espíritu también hacemos de agua y de espíritu. Es como la idea que estoy cogiendo yo acá de esto, ¿cierto? Correcto. Ahora nota que aquí dice, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios, right? ¿Verdad? Entonces nos da el derecho de ser hijos de Dios, pero no somos hijos de Dios hasta que nacemos, ¿verdad? Aquí la 2015 traduce eso como nacieron. Estoy seguro que la Reina Valera, a ver, la Reina Valera 60, y la vamos a traer acá abajo. Ok. Los cuales no son engendrados, ¿sí? Entonces, note ahí, esa es la palabra que puede ser traducida como engendrar o, decíamos, como nacer. Estoy en desacuerdo con la traducción nacer acá, tal vez engendrados, ¿ok? ¿Por qué? Porque somos engendrados por Dios, por la voluntad de Dios, por la palabra de Dios. Y interesantemente, y aquel verbo, aquella palabra fue hecho carne, etcétera, etcétera, ¿verdad? Tres son los que dan testimonio en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre. Estos son los elementos de la salvación: espíritu, agua y sangre. El agua y la sangre, una vez más, se combinan en el acto del bautismo en agua en el nombre de Jesús. Y para eso les voy a mandar, por favor, vayan al canal de Defensores de la Fe en YouTube y busque sangre y agua. Ahí te doy toda una prédica con relación al tema de sangre y agua. Entonces, mi respuesta corta: sí, Pedro, tienes razón. Y la manera en que usted lo traduce va a hacer gran diferencia, obviamente. Hay una palabra implantada, la semilla es la palabra de Dios, siendo engendrados, no de simiente. Y una vez más, aquí por el contexto, yo digo que la mejor traducción aquí es engendrados en vez de renacidos. No, ¿por qué? Porque está hablando de una simiente, de una semilla, sino de una semilla incorruptible por la palabra de Dios. Esa palabra, hermano, es la que nos engendra, pero cuando somos engendrados todavía no somos nacidos. ¿Ok? Y entonces por eso es que podemos nosotros agarrar esto y comparar con lo que Pedro dice con relación al bautismo. El bautismo nos salva porque Pedro no se va a contradecir. La otra palabra era Efesios capítulo 5, el verso 26. Para santificarla, hablando de la iglesia, habiéndola purificado en el lavamiento del agua. Ese lavamiento del agua es el bautismo. Y comentaristas como F.F. Bruce, que es evangélico, pero muy honesto en cuanto a sus comentarios, muy buenos sus comentarios, que escribe comentarios bíblicos, dice, esto es el bautismo. Ahora, ¿por qué dice por la palabra?
esta palabra acá, déjenme ver si les puedo. Palabra. Esta palabra no se refiere, creo yo por lo menos, en este caso no se refiere a la predicación del evangelio, en este caso, sino a la palabra que es mencionada en el acto del lavamiento del agua. ¿Ok? Porque no es la palabra normal, logos, sino es la palabra rema. Algunos le dicen rema. Rema es una palabra específica en un contexto específico. Es una palabra que se da dentro de un limitado contexto. Entonces, ¿qué palabra se menciona en el acto del bautismo que trae para nosotros la purificación? Y una vez más, comentaristas que ni siquiera son apostólicos dicen, seguramente se refiere al clamar el nombre de Jesús en las aguas del bautismo. Entonces, hay que tener cuidado y a veces el griego nos ayuda un poquito más. ¿Se da cuenta? Hey, ¿qué tiene que ver esto? Sí, somos purificados y una vez más, esto es a Efesios, ¿no? Si usted lee Hechos capítulo 19, se da cuenta cómo es que los efesios llegan a ser discípulos, cómo se funda la iglesia en Éfeso. Es cuando Pablo llega donde ellos les dice, ¿recibieron el Espíritu Santo? No, ni siquiera hemos sabido que ya se dio el Espíritu Santo. ¿En qué fuisteis bautizados? En el bautismo de Juan. Oh, no, 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 tienen que ser bautizados en el nombre de Jesucristo. Son bautizados en el nombre de Jesús, reciben el Espíritu Santo, hablan en lenguas. Así comienza la iglesia en Éfeso y a ellos se les está diciendo que Cristo se entregó a sí mismo, ¿ok? Por ella, eso nos habla, y la sangre está metida ahí, la cruz está metida ahí, para santificarla, habiéndola purificado. ¿Cómo se purifica la gente que va a ser parte de la iglesia? Por la sangre. Pero en este caso dice en el lavamiento. Este lavamiento es un lavamiento espiritual, igual que Pedro nos está diciendo lo mismo, ¿verdad? En el versículo que estábamos, perdón. En el versículo que estábamos mencionando, el bautismo que corresponde a esto, mediante la resurrección de Cristo lo salva, no por quitar las impurezas de la carne, sino como una apelación de una buena conciencia hacia Dios. Este lavamiento del agua no tiene que ver con las impurezas de la carne, no es un baño físico, es un baño espiritual, ¿verdad? Y entonces para mí, es más, déjeme hacer esta comparación, ¿ok? A Pablo le dijeron cuando se convirtió, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y ¿qué? Bautízate. Ahí está el bautismo. Y lava tus pecados. Ahí está la purificación. Purificado. ¿Ok? Aquí dice por la palabra. Aquí dice invocando su nombre. Entonces no hay necesidad de decir en una, esta es diferente que la otra. Creo que es lo mismo. Por eso es que para mí es importante el hecho de que esta palabra acá no es logos, no es simplemente cualquier palabra de Dios, sino es una palabra que es dicha el momento que uno está entrando a ese lavamiento del agua. Y de acuerdo a Hechos 22:16, lo que se dice cuando uno está lavando los pecados en esa agua es el nombre de Jesucristo, invocando su nombre. Entonces, para mí, Efesios 5:26 apunta a Hechos 2:38 otra vez. En vez de decir, no, el bautismo no es necesario, está diciendo, no, 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 sí es necesario, pero ten cuidado qué palabra dices en el momento del bautismo. Y ahí podemos entrar a la controversia de, tengo que decir Padre, Hijo, Espíritu Santo, tengo que decir el nombre de Jesús. Bueno, ahí está, ¿no? Invocando su nombre. Esa es la clave. ¿Ok? Y esto a grandes rasgos, podemos ir por detalle a detalle, más escrituras comparando unas con otras, etcétera, etcétera. ¿Ok? Hermanos, gracias por su atención. Sé que ha pasado el tiempo. Si tienen otras preguntas, mándelas por correo. Ahí tienen mi correo electrónico. Espero que ya lo tengan ahí memorizado. Y se lo estoy poniendo otra vez en el chat. Si alguien
se quedó sin hacer su pregunta y por el tiempo que ya pasó, no podemos contestarla por ahora. Pero hermano, les agradezco mucho su atención. Una gran bendición haber estado con ustedes. Gracias por sus preguntas. Y sí, he encontrado ese tipo de preguntas, pero normalmente son hechas por gente del movimiento evangélico, que surgen en contraposición al pentecostalismo, ¿no? De ahí es donde viene. Lastimosamente, en los últimos años, algunos pentecostales han adoptado estas posiciones sin saber de dónde vienen, ¿verdad? Y es como que se disparan a sí mismos porque son antipentecostales. Y ahora hay pentecostal, bueno, por lo menos gente que se dice pentecostal que está yendo hacia esos rumbos, lastimosamente. Permanezcamos apostólicos, digo yo, permanezcamos en lo que la palabra nos enseña. No hay contradicciones en la Biblia. Así de claro como está Juan 3:5, así de claro está Hechos 2:38. Y de hecho, perdón, y de hecho, el versículo que vamos a estar memorizando esta semana, déjenme ver. Ahí está, se lo voy a compartir rápidamente para que... Y no me acuerdo si el último domingo, el anterior, perdón, miércoles, les di qué versículo tenían que memorizar. Si no, hermano Anderson, avíseme, pero si quiere, tómele una fotito a eso, grábelo, porque les estoy pidiendo que memoricen Hechos 2:38 y 39 en la Reina Valera 2015. ¿Ok? Y la razón es porque este es lo que llamamos el plan de salvación, ¿verdad? Esta es la aplicación del evangelio a nuestras vidas. Y esto es algo que vamos a compartir con la gente de afuera. Pues la gente de afuera no habla en el sois, vosotros habéis oído, oísteis. No entienden eso porque es pues de España, ¿verdad? Y lastimosamente no somos españoles. Y queremos nosotros poder compartir con la gente algo que ellos entiendan. Entonces, aquí para mí está mucho más claro, arrepiéntanse y sea bautizado cada uno de ustedes. Entonces la gente piensa, oh, ya me están hablando en mi propio idioma y no me están hablando en difícil, ¿no? Que es como vosotros sois y habéis y estáis y todo eso. Entonces ahí tiene Hechos 2:38 y 39, que va a ser bendición para usted compartir con otros, pero también para usted, porque ahí está parte de esa promesa que también es para usted, ¿verdad? La promesa del Espíritu Santo. Amén.